Entonces, listo. Empezamos a grabar la clase. Vamos a ver un poquito de historia del computador. No va a ser muy larga la clase. Sí, más que todo para que ustedes conozcan cómo empezó todo esto en el sentido de microinformáticos. Bien. Mm, Me consulta si logran observar la presentación. ¿Todos? Sí se ve. Ya, Sí se ve, perfecto. licenciado. Perfecto, perfecto. Bien, entonces, como todos sabemos, las computadoras en la actualidad son elementos que forman parte de nuestro día a día. Estos elementos nos permiten a nosotros procesar información de manera muy eficiente. ¿A qué nos referimos con información? Información puede ser la foto que te tomes para subirlo al Facebook, el TikTok que grabes para subirlo a la página de TikTok, para buscar algún video, algo que te guste, para entrar a Netflix. Todas estas acciones que estamos realizando es procesar información. La fotografía no es nada más que información que se transmite desde el lente del teléfono, desde el lente de un computador, de una cámara. Sí, lo procesa, lo transforma y lo puedes almacenar tanto en el dispositivo como a través de una conexión de internet puedes cargarlo hacia alguna página. Sí, todo esto empezó hace mucho tiempo, sí, cuando se comenzaron a inventar las computadoras. Y la más sencilla que vamos a encontrar fue desde hace muchos, 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 muchos años, que fue hace 500 años antes de Cristo. Sí, eso fue mucho tiempo atrás. Entonces, la primera computadora fue un ábaco, aunque no parezca una computadora en sí, porque no tiene circuitos eléctricos, perdón, electrónicos, no tiene microprocesadores, ni transistores, ni válvulas de vacío, no necesita electricidad para funcionar, ni nos muestra nada en una pantalla virtual, tampoco nos permite tomarnos fotos ni conectarnos a internet. Esta pequeña máquina que ustedes ven aquí fue el dispositivo que en esa época ayudó a solventar muchas problemáticas del ser humano, porque esta de aquí nos permitía realizar cálculos y almacenarlos de una manera un poquito distinta a lo que lo almacenamos hoy en día. ¿Sí? En esta podíamos hacer sumas, restas, operaciones matemáticas y aritméticas muy avanzadas. No es tan complicado aprenderlo, yo lo aprendí cuando era chiquito, pero ya me olvidé. Pero si en algún momento tenemos la oportunidad de regresar a las aulas, intentaré hacer todo lo posible por enseñarles un día cómo se utiliza el abaco, para ver si es que también no se olvidan como yo y también les puedan transmitir esta cualidad del ser humano que es utilizar este tipo de herramientas antiguas. Eh, Evolucionó mucho, mucho después, cuando por necesidad humana en 1942 se inventó la primera máquina para sumar y para restar. Esta máquina, aunque tampoco nos muestra en una pantalla o en un teléfono lo que estamos procesando, procesaba información y la mostraba de alguna manera y utilizaba para ello engranajes. Sí, no sé si pueden observar los engranajes, está un poquito borrosa, sí, porque es viejita la foto, pero aquí hay unos pequeños engranajes que cumplían una cierta función mecánica. Estos engranajes eran diseñados por relojeros, porque bueno, ustedes entenderán que antes de que existieran las pilas de litio, antes que existiera de alguna manera una forma de darle electricidad a las cosas, estos relojeros se ganaban la vida fabricando aparatos que funcionaban a cuerda, sí, funcionaban mecánicamente y tenían una precisión increíble. Entonces, en esa época ellos trabajaban, ellos los contrataban para fabricar este tipo de instrumentos, ¿sí? No fue hasta 1834, sí, hace más de 100 años, que se inventó la primera computadora digital. Sí, esta computadora se la podía programar y se utilizaban unas pequeñas plaquitas de cartón duro, plaquitas de madera, sí, semi perforadas, la cual le permitía a la persona darle pequeñas instrucciones de cálculo a la computadora y la computadora las podría hacer visualizar. Esta computadora también fue fabricada por personas con alta precisión en mecánica, perdón, en alta precisión en elementos metálicos, porque aquí la precisión era muy prevalente. Aquí necesitaba ser preciso, no te podía fallar ni un milímetro porque se fallaba el cálculo en la parte mecánica y no te podía procesar adecuadamente la computadora. En 1930 se inventó una máquina analógica
que ya utilizaba por primera vez circuitos eléctricos. ¿Sí? Esta computadora de aquí, aunque ustedes no lo crean, podía ocupar una gran capacidad de espacio, como la de un sótano. Un sótano, sabrán que en Estados Unidos o en los países de Europa utilizan mucho esta sección de la casa que se llama sótano, que suele ser un almacén de cosas, donde está la lavadora. No sé si se han visto Los Simpsons. Ahí ponen la lavadora y cuando Marge se vuelve pepuda, ahí ponen los elementos de sus ejercicios, las pesas, las mancuernas. ¿Sí? En 1945 se inventa la famosa ENIAC, que fue la primera computadora electrónica y se construyó en Pensilvania para calcular tablas de artillería. Estamos hablando, si mal no recuerdo, Segunda Guerra Mundial. Eh, en esta computadora, algo interesante es que cada una de esas cositas cilíndricas que ustedes ven era un bit. Sí, eh, un pequeño bit es la unidad más pequeña que pueden encontrar. ¿Sí? 8 bits forman un byte, ¿sí? Y usualmente su teléfono tiene, por lo menos aquellos que tienen un teléfono no tan actualizado, deben tener unos 4 gigas u 8 gigas de almacenamiento interno del teléfono. Entonces, imagínense, gigabytes viene a ser 1024 megabytes y un megabyte viene a ser 1024, a ver, era gigabyte, megabyte, kilobyte y de ahí venía el byte normal. Sí, y recuerden que 8 bits forman un byte, entonces es mucho espacio que se puede almacenar hoy en la actualidad con un teléfono. Imagínense en esa época que se podría almacenar. Sí, usualmente se almacenaban cálculos numéricos, se utilizaba para pequeños cálculos numéricos que ayudarían en la guerra. La ENIAC se creó a partir de un proyecto allá por el año de 1943 y por los estadounidenses John William Mauchly y John Presper Eckert, con el propósito de resolver problemas de balística del ejército de los Estados Unidos. Sin embargo, esta máquina se terminó de construir en 1946 y siempre estuvo muy cercanamente relacionada con el famoso proyecto Colossus. Si no saben cuál es el proyecto Colossus, tienen una pequeña tareita, no para que me la presenten, sino para que ustedes salgan de la curiosidad. Sí, pero este proyecto Colossus se lo utilizó la ENIAC para poder descifrar el código alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Hay algunas películas sobre esto en las cuales se menciona la ENIAC y todo lo que intentaron hacer para descifrar la codificación que tenían los alemanes al momento de comunicarse, pues no, en el campo de batalla. Esto era muy importante porque así podrías obtener información del enemigo y poderlo contraatacar. Características de la ENIAC, esas cositas que ustedes ven ahí son los tubos que se utilizaban para que la computadora pueda encender. Y los otros más chiquitos, si mal no recuerdo, donde se almacenaba parte de la información o era parte de los conductores que se utilizaban. No estoy muy familiarizado con la computadora porque nunca la conocí en la vida real y nunca la manejé. Dice que la ENIAC era totalmente digital, es decir, que ejecutaba sus procesos y operaciones mediante instrucciones máquina. Ya vamos a ver después qué es una instrucción máquina. Ocupaba una superficie de 163 metros cuadrados. Ahí le faltó los metros cuadrados. Ocupaba una habitación de 6 metros por 12 y pesaba 27 toneladas. Y se tardó en construir 30 meses. Sí, recuerden que empezó en el 43, terminó en el 46. Estaba compuesta por tubos de vacío, también llamados válvulas termoiónicas, en total unas 17.468 tubos de este tipo de válvulas. Además, constaban de 7.200 diodos de cristal, 1.500 relés. Espero que algún día podamos mostrarles los relés actuales, porque en esa época los relés eran mucho más grandes. 70.000 resistencias, 10.000 condensadores y alrededor de 5 millones de soldaduras, todas hechas a mano. Sí, esto era un trabajo muy manual. Inclusive si se te dañaba un tubo de estos tubos de vacío, estas válvulas de vacío, tienes que cambiarla manualmente, de soldar, sacarla, y aparte tenías que buscar cuál de todas las válvulas, porque hablamos de 17.468 válvulas, era la que estaba afectada. No es que sea difícil, pero sí era tedioso porque eran muchas válvulas que revisar, mucha área que cubrir visualmente. eh, y se la puede encontrar porque recuerden que cuando se quema, por ejemplo, un foquito, el foquito se pone un poquito oscurito, ya más o menos así la encontraban. Entonces, partiendo de aquello, la ENIAC tenía
un gran inconveniente, un gran fallo. Y el principal eran esos tubos de vacío. Esos tubos de vacío se quemaban muy rápidamente. Más o menos tendrían que andar cambiando cada 10 minutos uno de ellos y se demoraban 15 minutos en encontrarlo. Y usualmente estos tubos de vacío se quemaban al momento de encender el computador o apagar el computador, ya que ellos tenían unos filamentos y sus cátodos en los filamentos se encontraban bajo mucho estrés térmico, mucho calor. Sí, cambio de temperaturas bruscas. Entonces, debido a esto, se decidió en un momento no apagar nunca la ENIAC, porque recuerden que si la prendía se dañaba uno, si se apagaba se dañaba uno. Entonces, ¿para qué andarla prendiendo y apagando? Entonces, mantengámosla encendida. Entonces, la mantuvieron encendida siempre y eso redujo en gran medida el daño de los tubos, ¿sí? Y estos tubos ya tendrían que cambiarlos cada 2 días. O sea, se dañaba un tubito cada 2 días. Entonces te ahorraba mucho dinero, ¿sí? Y reducías mucho el trabajo de andar buscando el tubo dañado, cambiar el tubo dañado, vuelve a encender la ENIAC, etcétera, etcétera, etcétera. Los tubos de fabricación especial para durar largas temporadas sin deteriorarse no llegaron hasta 1948 con mayor resistencia a estos tubos de vacío. El periodo más largo de la operación de Legnia sin un daño fue de casi 5 días. Sí. Imagínense que a sus computadoras se les daña una piecita cada 15 minutos o cada 2 días o a su teléfono. Terrible. En 1951 a 1958 se mantuvo la UNIVAC. Fue diseñada por Ecker, utilizaba tubos al vacío y fue una de las primeras, fue la primera generación de computadoras. La UNIVAC es el acrónimo de Universal Automatic Computer. Fue diseñada en la década de los años 50 del siglo XX por la empresa Remington Rand y es considerada el primer computador comercial desarrollado en Estados Unidos. No es que cualquier persona podía acceder a ella, pero muchas empresas lo utilizaban, más que todas aquellas que llevaban una gran cantidad de contaduría por realizar. Concebido por los pioneros de la informática John W. McCulley y John P. Ecker. No sé si se acuerdan de ellos, pero ellos estuvieron mencionados por acá, en la creación de la ENIAC. ¿Ya? Este computador está orientado a grandes empresas, como les mencionaba, tanto privadas como públicas, debido al gran coste que te lleva a tener una computadora. Sí. A diferencia ahorita que la más barata creo que nos cuesta 180 de esas muy básicas de escritorio y con el monitor de unos 230, también un monitor muy básico. A esa época era el coste sumamente elevado porque, como entenderán, miren el tamaño de la computadora. Todos esos elementos en la computadora y además necesitabas más de una persona maniobrándola. Con este computador, entre otras cosas, se elaboró el censo en los Estados Unidos del año 1951 y se predijo correctamente el ganador de las elecciones presidenciales en 1952, más o menos lo que nos pasó a nosotros hace unos par de días, cuando se eligió el presidente por votación de la segunda vuelta, y esos cálculos probabilísticos los realiza una computadora, no los realiza una persona, por si acaso, ya, y en esa época esa computadora les ayudó a hacer algo parecido. En ambas tareas, el UNIVAC 1, por aquel entonces una estrella mediática, demostró ser una máquina rápida y precisa. Para ese entonces, características de la UNIVAC, concretamente, esta empleaba alrededor de 5.000 tubos de vacío, a diferencia de los 17.000 y pico que utilizaba la otra computadora, la ENIAC. Cosa bastante novedosa, ya que contrarrestaba casi los 18.000 que usaba el legendario ENIAC, lo que permitía que su tamaño fuera mucho más pequeño, ya no ocupaba todo el sótano, ocupaba una esquina. Eh, por ello, las dimensiones eran de 3 por 4.20 por 2.70 metros, lo que hacía relativamente pequeña para esa época comparada contra los competidores de aquellos días. Uy, se me fue un 9 de más, es 1959 a 1964. Nos llega la segunda generación de computadoras y esta es más parecida a lo que tenemos actualmente, pero ni tanto. Sí, en esa época se utilizaban unos disquetes, no sé si han visto los disquetes, sumamente grandes. Para eso son estas pequeñas ranuras que ustedes ven aquí, no tan pequeñas. Sí, ya eran más rápidas comparación a la ENIAC y la UNIVAC, mucho más rápidas, mucho más compactas, ¿sí? Y esta ya tenía nuevos lenguajes de alto nivel para poderlo utilizar.
La segunda generación, como pueden ver, ya nos presentaba color, ¿sí? La IBM nos podía presentar color. Esta más o menos comprendió entre el periodo del 59 al 64, marcó una nueva era que se definió por el reemplazo de las válvulas de vacío por transistores, ¿sí? Conocerán que los transistores nos permiten maniobrar cantidades de corriente dentro de un circuito electrónico, lo que implicó la creación de computadoras más confiables y con menores necesidades de ventilación. Imagínense que ustedes tienen de los foquitos amarillos 5000 encendidos en un área pequeña. Sí, imaginen cuánta cantidad de calor se genera. Es demasiado. Entonces, estos tenían que estar por ventilación, pero ya cuando apareció la segunda generación, ya no necesitaron estos tubos. Ya no se necesitó grandes cantidades de electricidad para que puedan funcionar. Ahora se utilizaban pequeñas cantidades. Y esto ayudó mucho a que se disipara el calor y no se utilice tanta energía. Estas comercialmente eran muy accesibles, sí, eran muy accesibles, ya no comprabas una sola para una empresa, ya comprabas, qué sé yo, unas 20 para un área determinado, las repartidas entre un área, qué sé yo, periódicos, áreas contables, municipios que necesitaban realizar cálculos, maniobrar mucha información, guardarla, almacenarla en los disquetes para que no se perdiera, porque es más fácil guardarla en un disquete de cinta magnética que guardarlo en una hoja que se puede quemar. Sí, y esto ayudó a que se optimice el tiempo de las labores en las que se trabajaba. Ayudó a que también se implementaran programas, se utilizaran también sistemas de reservaciones de líneas aéreas, control de tráfico aéreo, simulaciones de todo tipo, y las grandes empresas comenzaron a utilizar mucho estas computadoras en tareas habituales, más que todo, como les menciono, para guardar información en los disquetes. Se guardaba mucha información en esa época en esos disquetes porque un disquete te almacenaba siquiera un cajón completo de papeles. Sí. Características de la segunda generación. Eh, el invento del transistor hizo posible que esta generación apareciera. Fueron construidas con electrónica de transistores, ocupan obviamente menos espacios, producen menos calor, mucho más poderosas y confiables y obviamente menos costosas porque un transistor era mucho más económico que los tubos de vacío. Se programaban con lenguaje de alto nivel y utilizaban redes de núcleos magnéticos en lugar de tambores giratorios para el almacenamiento binario, que contenían pequeños anillos de material magnético, disquetes, vinculados entre sí, en los cuales podían almacenar datos e instrucciones. Y el disquete es uno de los elementos físicos que, sin desarmar la computadora, nos permite visualizar cómo se almacena la información. No es que vas a coger el disquete y lo vas a desarmar y vas a ver ahí las letritas, pero sí se van a ver pequeñas variaciones en la superficie del disquete, que es cómo se almacenaba la información. Tercera generación de computadoras eran más rápidas, más pequeñas que la primera generación de computadoras. Ya como pueden ver, ya se visualizan imágenes en las computadoras de la primera generación. No les puse la imagen, pero se veía usualmente la pantalla de color oscuro y las letras de color verdoso. Características de la tercera generación: menor consumo de energía eléctrica, eh, eran mucho más pequeñas, ocupan menos espacio, se aumenta la fiabilidad y flexibilidad, teleproceso, multiprogramación, eso quiere decir que ya, como pueden observar, para que puedas ver imágenes en una computadora, para que puedas maniobrar las imágenes en una computadora, para que puedas editar texto o imágenes, necesitas una programación que está detrás del proceso que estás realizando tú como usuario. Ya en esta época ya se lo podía crear esos tipos de procesos y ya lo podías percibir como usuario. Se calculó el número pi con 500.000 decimales y se empezaron a utilizar los circuitos integrados, que estos circuitos integrados integraban varios transistores y elementos para formar un solo chip, y ese chip te funcionaba como conjunto de todos ellos, obviamente con sus entradas y sus salidas. Del 71 al 80 aparece la cuarta generación. Miren que estas computadoras se parecen en sí, porque en verdad el diseño no varía mucho. Lo que tratan de variar siempre es la presentación hacia el usuario. En estas computadoras del 71 al 80 aparece el procesador de la computadora por primera vez, llamado microprocesador. Características de la cuarta generación: mucho menos costosas, obviamente, más portátiles, el tamaño es mucho más pequeño,
disponibles para cualquier tipo de persona, más accesibles, lenguaje básico de computación, mouse, GUI, más poderosas y confiables que las generaciones anteriores, potencia en procesamiento rápido, con menor costo de energía, no requiere aire acondicionado, ya no calientan y obviamente tienen sus propios ventiladores internos porque recuerden que un microprocesador al manejar tanta información, tanta energía calienta, tiene que tener su pequeño disipador, producción comercial. En esa época los disipadores eran un poquito diferentes a los que manejamos hoy en día. Vamos a la quinta generación, del 80 al 90. Estas computadoras se parecen un poquito a las que encontramos en los laboratorios habitualmente, porque bueno, Ecuador al ser un país tercermundista, en esto de tecnologías estamos un poquito retrasados. Ya se está rompiendo esa brecha digital que existía. Cada vez más personas tienen acceso a nuevas tecnologías, acceso a buenas tecnologías actuales, inclusive estamos tratando lo que es el 5G. Entonces, poco a poco ya nos vamos acercando a cerrar esa brecha tecnológica, la cual no nos permite avanzar en ciertos procesos. Por eso que estas computadoras de la quinta generación se parecen mucho a las que tenemos en los laboratorios habitualmente, inclusive ¿cómo se llaman? En cybers. Características de la quinta generación. Bueno, esta quinta generación sí nos da muchas ventajas. Entre ellas, el uso y la integración de circuitos de entrada y salida. Podemos meter información con los disquetes, con los discos, con los CDs. Permiten el almacenamiento efectivo de la información. En esta época se utilizaban CDs creo que de 250 megas. No lo recuerdo muy bien porque es un poquito borrosa las imágenes que tengo de mi niñez. Pero sí, eran muy factibles, te ayudaban a muchos procesos. En esa época aparecieron los primeros Windows. Estaban en desarrollo las evoluciones de los mismos y estos nos permitieron avanzar bastante en tecnología y en creación de elementos digitales. Y bueno, la última generación, la que es a partir del 90 en adelante, es la generación actual. Esta generación nos permite integrar en un pequeño elemento muchos instrumentos que tal vez en la década de 1980, diríamos eso es imposible. Dentro de un teléfono podemos colocar radio, dentro de un teléfono tenemos cámara, tenemos un pequeño televisor, podemos ver videos, tenemos un pequeño elemento integrado que nos permite captar la energía del Wi-Fi, un pequeño elemento que también nos permite emitir Wi-Fi a otros dispositivos para que se puedan alimentar de nuestros datos. Podemos crear contenido, acceder a la web en segundos, descargar información en segundos, crear información, subir información, compartir información. Este salto del 90 a la actualidad fue muy exponencial. Hemos avanzado a pasos agigantados en tecnología y se espera que esta tecnología nos permita a nosotros mejorar como humanos, mejorar como personas, alcanzar nuevas información, alcanzar nuevos logros con esta información y mejorar en particularidad nuestro entorno. Esto es un poquito reflexivo, se los dejo para ustedes. No sé si han notado que en el pasar del tiempo las personas en sí no usan la tecnología adecuadamente y con responsabilidad. Esta tecnología, en vez de permitirnos alcanzar mayor conocimiento, nos pone unos en contra de otros. La forma más cercana de observarlo es que ustedes ingresen algún post de algún tema, entre comillas, polémico, qué sé yo, algo que esté cercano a nosotros, que haya ganado un candidato y no el otro, que estemos a favor de una ideología y no de otra, nuestras creencias, nuestra forma de pensar. Si entran a ese tipo de comentarios, la tecnología ha servido para ponernos unos en contra de otros y creer que por leer un poco, por indagar un poco, nos hace acreedores de todo el conocimiento absoluto del tema y solo nuestro punto de vista es el adecuado, sin importar cuánta preparación tenga el otro individuo. Lamentablemente, este es mi punto de vista, observo que la tecnología, en vez de hacernos evolucionar, nos está arrastrando muchos años atrás a nosotros, porque el conformismo y la facilidad provoca en el ser humano este tipo de emociones. Odio hacia otros, ira hacia otros, enojo hacia otros.
Ustedes son una nueva generación. Ustedes pueden cambiar esto. Traten de enfocarse en que la tecnología es una herramienta para alcanzar conocimiento. Sí, es verdad, nos permite jugar Free Fire en el teléfono, Call of Duty en el teléfono, Candy Crush en el teléfono. Sí, es verdad, pero no tenemos que olvidar que esto es un distractor que nos ayuda muchas veces a quitarnos estrés. Está en nosotros utilizar la tecnología a nuestra disposición de manera adecuada. Ustedes, como personas que van a ser a futuro adultos responsables, personas preparadas, tienen esa facilidad de aún cambiar lo que muchos no han podido cambiar. He visto muchas personas adultas que se comportan a través de la tecnología de maneras muy vergonzosas. Eh, entonces, chicos, les dejo con esta pequeña reflexión. Utilicen la tecnología de manera adecuada. Nútranse de información adecuada en el internet. Si van a ver videos de, qué sé yo, algún youtuber que juega lo mismo que ustedes y ven cómo juega, si van a ver videos de ciertas historias, de una película, de un anime, dedíquense también un poquito a indagar un poco en profundidad de los conocimientos que ustedes quisieran adquirir. Sí, si tienen la oportunidad de ver algún canal de YouTube que los adentre mucho más en la microinformática, mucho más en el lenguaje de programación, que los adentre en cómo utilizar los elementos que están aprendiendo, van a dar un paso hacia adelante, muy agigantado. Sí, entonces les dejo estas pequeñas palabras. Como actividad no vamos a tener nada esta semana, tampoco la próxima. No les voy a dejar tarea. Les voy a mandar las diapositivas si las quieren leer de nuevo para que puedan no perderse ningún detalle de esta tecnología. La próxima semana vamos a hablar de microprocesadores y su evolución a través del tiempo. Cómo han ido mejorando, en qué nos han ido ayudando y cómo lo podemos percibir en la actualidad. Sí, espero que les haya gustado esta clase. Traté de no hacerla tan aburrida porque a veces es aburrido muchas palabras, poca acción. Es mejor un videíto, es mejor ver la computadora cómo funciona, desarmarla, ver qué hace cada parte, etcétera. Pero en la actualidad creo que es lo mejor que podemos realizar, ¿sí? Entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden realizármela en este momento o me la pueden escribir al WhatsApp. Voy a dejar de grabar.